Hola a quienes estén viendo este video, este es otro tutorial sobre el lenguaje C y C++. En este caso vamos a estar estudiando los if anidados. Para ello vamos a hacer un ejercicio en que se lea un número, primero se determine si el número es positivo y luego, solo si el número es positivo, determinemos si el número es par o es impar. Vamos a ver cómo se hace esto. Primero necesitamos leer un valor, un número. Vamos a declararlo aquí como un valor entero, una variable tipo entero que se llame num. Vamos a leer esa variable, o primero vamos a solicitarle al usuario esa variable o el valor de esa variable. Colocar un salto de línea acá y vamos a colocar entre las comillas la frase que queremos. Escriba un número. Ok, aquí hay un salto de línea, vamos a colocar un sein para leer ese valor y vamos a almacenarlo en la variable num que ya habíamos declarado antes, del tipo entero. Ahora, ¿qué necesitamos para saber si el número es mayor que o si el número es positivo? Necesitamos saber si es mayor que 0. Los números mayores que 0 son positivos. Entonces vamos a colocar un if y le colocamos como condición que num sea mayor que 0. Si esa condición se evalúa a verdadero, entonces ¿qué debe pasar? Que nos preguntemos si es par o es impar. Para saber si es par o impar un número, existen varias formas, pero la más cómoda les diría yo que es utilizar el operador módulo. El operador módulo en lenguaje C++ es el símbolo de porcentaje. El módulo efectúa una división entera y en vez de arrojar el cociente como es lo normal en una división, arroja el residuo o el resto en que contenga la operación. Si el residuo es 0, por supuesto mostrará 0, o si no existe residuo, mostrará 0. Por ejemplo, si yo necesito saber si num es un número par, puedo poner num, el operador de módulo o de residuo, el número 2 para saber si es divisible entre 2, ya que los números divisibles entre 2 son pares. Entonces, si la operación o la división de num entre 2 es igual a 0, o perdón, el residuo de la división entre 2 es igual a 0, entonces quiere decir que es un número divisible entre 2 y por lo tanto es un número par. Para eso vamos a utilizar el operador igual, que significa una pregunta, o sea, es un igual condicional. Eso quiere decir que no es asignación como el igual que habíamos visto antes, que asigna un valor a una variable, sino que este operador sirve para hacer preguntas. En este caso me estoy preguntando si num al dividirlo entre 2 da como resultado, o da como residuo, mejor dicho, el valor 0. Esa es la condición que voy a colocar dentro de la estructura if, que es una estructura if anidada porque está dentro de otra estructura if. Fíjense que aquí está la llave que inicia el if, aquí está la que cierra y en el medio está otro if. Ese if también tendrá sus respectivas llaves, abriendo y cerrando, y dentro de él vamos a colocar un cout indicando que el valor es par. Vamos a escribir es
par. Vamos a colocar un salto de línea en L y ya tenemos un if anidado dentro de otro. Solo nos falta saber si este if no se cumple, ya que debemos determinar si es par o impar. Entonces podemos usar un else, abrimos y cerramos llave, y dentro del else colocamos un cout indicando que el número es impar. A esto le colocamos un salto de línea y ya tenemos el programa con un if anidado con su forma negativa else dentro de un if simple que no tiene else. Por lo tanto, solo se evaluará si el número es par o impar en el caso de que sea positivo. Vamos a compilar y ejecutar. Tengo un error acá. Vamos a ver cuál es. Cout, escriba el número. Acá me comí la letra L en L. Esta es la palabra que entiende el compilador, no la palabra end. Vamos a compilar y ejecutar. Tengo otro error en esta línea. Cout lo coloqué en mayúsculas. Fíjense que el compilador comprende las mayúsculas y las minúsculas, y en el caso de las palabras reservadas se deben colocar tal como el compilador las entiende, en este caso en minúsculas. Compilamos nuevamente y ahora sí ejecuta, ya no tiene errores. Me pide que escriba un número, vamos a ponerle 15, y me dice que es un número impar. En esta corrida funcionó bien. Vamos a probarlo ahora con un número par. Vamos a escribir el número 12. Me dice que es par. Ahora, ¿qué pasa si el número es menor que 0? Vamos a colocar el menos 5. Solo me muestra, presiono una tecla para continuar y sale del programa sin hacer la comparación o las preguntas que están dentro del if. En este caso aprendimos a anidar un if dentro de otro. Esto se puede hacer incluso con varias dimensiones de if. Me refiero a que un if puede tener infinitos if dentro, y los if pueden tener else if, las combinaciones que sean necesarias para dar el resultado correcto. Esto es todo por este tutorial y espero que lo hayan comprendido.